Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Mircea Kaalay e Ibrahim Çelikkol, quienes alguna vez fueron recordados como una de las parejas más compatibles que vimos en las pantallas, volvieron a estar en la agenda años después con un movimiento en las redes sociales. El intercambio romántico realizado por Kaalay, quien actualmente vive un amor aislado y pacífico con Hakan Kurtas de Ámsterdam, causó un gran eco debido al comentario inesperado de Çelikkol. Mircea Kaalay, quien siempre ha mostrado una actitud elegante con su vida privada y su actuación, prefiere vivir una vida más tranquila y autónoma después de cumplir 40 años. El amor que experimentó con Hakan Kurtas es también uno de los reflejos más claros de esta preferencia. Fuera de la vista, fuera de los medios, pero una relación tan profunda. Los dos recientemente tuvieron una escapada corta a Ámsterdam. Kaalay, mientras compartía los fotogramas de este romántico viaje con sus seguidores, dejó caer la siguiente nota debajo. Un breve escape a la tranquilidad, solo para encontrar una pequeña razón para sonreír. Este emotivo intercambio recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo, mientras que el comentario que más llamó la atención provino de su viejo amigo y expareja Ibrahim Çelikkol. Çelikkol escribió las siguientes líneas en Amsterdam Sier de Kaalay. A veces todo lo que necesito es un momento como este. Pero adivina qué falta. Este comentario creó un efecto casi rimbombante en las redes sociales. Algunos seguidores dicen, está insinuando que está experimentando un vacío emocional, él hizo sus comentarios. Sin embargo, todos saben que Çelikkol ha tenido una relación seria con Natalie Yarkan durante mucho tiempo. Incluso se ha hablado recientemente de que esta relación se interpondrá en el camino del matrimonio. En este caso, ¿qué fue lo que Çelikkol describió como desaparecido? ¿Fue Kaalay, o faltaba un momento de paz en su vida? A pesar de todo esto, no hubo explicación ni de Mircea Kaalay ni de Hakan Kurtas. Manteniendo el silencio como de costumbre, la pareja prefiere confiar su amor no a las páginas sensacionalistas, sino al calor de los recuerdos. Si bien continúan las preguntas confusas sobre lo que Ibrahim Çelikkol describió como desaparecido, hay un significado más profundo detrás de este comentario hecho a su vieja amiga Mircea Kaalay. La vida personal de Çelikkol, las relaciones que ha experimentado en los últimos años y especialmente sus vínculos con Natalie Yarkan muestran que tiene una relación feliz por un lado. Pero, por otro lado, este intercambio emocional realizado a través de las redes sociales quizás indique un vacío interior o un sentimiento sin resolver sobre el pasado. El perfil de Mircea Kaalay y Hakan Kurtas, que llama la atención como una pareja que celebra sinceramente su relación y comparte cada momento, ha adquirido una dimensión diferente con el comentario de Çelikkol destacando la falta. Es una cuestión de curiosidad cómo Ibrahim Çelikkol recuerda el periodo en el que estuvo con Kaalay y cómo estos recuerdos lo afectan. La foto compartida por Kaalay ha ido más allá de un recuerdo navideño y ha comenzado a llevar las huellas de una vieja relación. La relación de Mircea Kaalay e Ibrahim Çelikkol pasó de ser una amistad que comenzó en las pantallas a un vínculo imborrable a pesar del tiempo y la distancia. Aunque había habido una gran cercanía emocional una vez en el pasado, los dos habían dejado atrás este periodo con madurez y mantuvieron su amistad. Pero este sentimiento de incompletitud, que surge con un comentario, evoca la sensación de que los viejos amigos todavía sienten algo el uno por el otro o que falta algo. La relación de Ibrahim Çelikkol con Natalie Yarkan ha estado en la agenda recientemente. Los momentos felices que la pareja pasó juntos, los pasos que dieron juntos, fueron bienvenidos por sus fanáticos. Sin embargo, puede que no sea fácil ignorar el pasado de Çelikkol con su viejo amigo Kaalay y deshacerse por completo de los efectos emocionales del pasado. Sin embargo, tales intercambios a veces pueden ser arrebatos emocionales instantáneos que expresan un vacío interior. No importa de qué manera lo miremos, el énfasis en lo incompleto de una vieja relación a veces puede ser un reflejo de fracturas emocionales no resueltas sobre el pasado. Mircea Kaalay, aunque se cuida de mantener su vida privada fuera de la vista en sus intercambios y relaciones, es notable que mantuviera su silencio después del comentario de Çelikkol. ¿Cómo reaccionará Kaalay al comentario de Çelikkol? ¿Podría tal comentario,
incluso si viniera de un viejo amigo, haber ofendido a Kaalai, que ya es otra persona en su vida. O quizás Kaalai entendió el vacío emocional que compartía Celicoll y sintió empatía de que había una deficiencia en el corazón de su viejo amigo. La forma en que Birce Kaalai evaluará esta situación quizás se aclare en los próximos días. Pero una cosa es cierta por el momento, puede haber mucho más detrás de este comentario faltante. Ibrahim Celicoll puede haber expresado un vacío emocional que está aceptando su pasado. Este es, quizás, un rastro inolvidable de una vieja relación. Aunque la feliz unión de Birce Kaalai y Hakan Kurtas demuestra que todo va bien, aún no sabemos a qué Celicoll llama desaparecidos, pero podemos considerar este comentario como un recuerdo que guarda las huellas de lazos emocionales pasados. Aunque estas huellas del pasado se borran con el tiempo, un intercambio que a veces ocurre puede revivir ese momento. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.